importancia a esos sectores. Entonces yo pienso que hay que hincarle más el diente, apoyar más a los sectores más apartados también con implementación, con buena comunicación y salud, que llegue la ambulancia, que haya más atenciones médicos rurales, que haya más estaciones médicos rurales, que se aproveche infraestructura que hay muchas veces de la escuela a lo mejor, o se creen las instancias para que la salud abarque a toda la comuna y abarque por supuesto con especialistas que son necesarios muchas veces en los centros urbanos más grandes como son Lumaco, Pastene y Pichilemu. Educación. Ahora, en educación. Bueno, en educación yo siempre lo he dicho, yo creo que un papá, una mamá, un matrimonio muchas veces, o quien sustente el hogar, cría a un hijo pensando en que tenga la posibilidad el día de mañana de estudiar. Al no tener las posibilidades locales de estudiar, tiene que mandarlo a Angol, tiene que mandarlo a Temuco, tiene que mandarlo a Victoria, y en ese sentido el colegio técnico que hay en Lumaco, técnico profesional, es bueno. Yo creo que falta implementar a educación con carreras que tienen que ver con el área local. Saben perfectamente que aquí en la comuna el desarrollo de esta comuna depende mucho del área forestal, del área agrícola en cierta forma, y no hay carreras que tengan que ver con esa área. Hay empresas que tienen que traer técnicos de afuera porque precisamente falta gente capacitada en ese ámbito, y cuando la hay a veces no le damos acá la posibilidad en la municipalidad. Entonces en educación, eso acá en Pastene por ejemplo, para mí ahora que se construye ese edificio en la escuela, que es un tremendo proyecto, hay que reconocerlo, perfectamente se puede pensar en la posibilidad, creo yo, de construir un liceo para Pastene. Bueno, y de ahí para adelante un liceo, un internado, sería muy bonito, sería muy bueno para la gente, no solamente de Pastene, para la gente que viene, como te decía, la gente de Pichilemu, de los sectores rurales, del campo, que no tienen la posibilidad de sacar a su niño afuera a estudiar, ¿cierto? Por un tema de recursos, por un tema de tiempo también, porque al estar acá en Pastene, por ejemplo, tú sabes, en media hora está en Chanco, en media hora está en Coyipulli, en media hora, una hora está en Relún, es mucho más fácil. Y a final de 4 años de enseñanza media vas a tener a ese niño con el cartón técnico que le va a permitir en alguna medida, ¿cierto?, paliar las necesidades que tenía esa familia que lo mandó a estudiar y que por años soñó que su hijo fuera alguien más que lo que fueron sus padres en el campo o acá mismo en Pastene. Es una educación vivienda. En vivienda, yo siento, Claudio, que en vivienda me pasa algo muy especial con ese tema, porque siento que en vivienda se quieren hacer bien las cosas, pero no se terminan bien. Y perdóname que lo diga, creo que en vivienda hace falta, si tú formas un comité de vivienda, acompañarlo hasta el final. Tú no puedes formar un comité de vivienda y dejarlo a la deriva o dejarlo dependiendo de sus posibilidades. Aquí tienes que tocar puertas en el gobierno provincial, tienes que tocar puertas en el gobierno regional, pedir el apoyo necesario, pedir los recursos necesarios para que ese comité de vivienda, que empezó con el ahorro, ¿cierto?, que todos sabemos, que empezó a apretarse el cinturón para que el día de mañana no se siga arrendando una casa y poder tener la casa propia, pueda salir al lazo, como decimos en el campo, pueda salir al lazo en el más corto plazo con su vivienda, su casa propia. Y para eso, si yo, Dios, y siempre lo digo así, si Dios me da la posibilidad, y si la gente quiere que yo sea su representante en la municipalidad, que yo sea su alcalde algún día, lo más corto, lo más sencillo es crear una EGES municipal. Tú sabes que la EGE es una empresa que se preocupa, ¿cierto?, de hacer todo el trámite para un comité de vivienda, ¿cierto?, desde que nace el comité hasta que saca su casa. Pero son empresas particulares, que las empresas particulares, si tú no les pagas, no se mueven, y hoy día todo funciona en base a plata, lo sabemos. Entonces, creando una EGE municipal, una empresa que se preocupe, que está en la comuna, que depende de la municipalidad, va a preocuparse personalmente de ese comité de vivienda desde que se forma hasta que sale con su casa propia. Se preocupará de buscar, en principio, ¿cierto?, el terreno, se preocupará de todo el proceso que conlleva el obtener una casa propia, hasta que finalmente se le pueden entregar las llaves y decir, la empresa, la municipalidad, el alcalde, los concejales, porque esto se hace en conjunto, se la jugaron, ¿cierto?, para que tuviera este comité de vivienda su casa propia.
y no tener que esperar, ¿cierto?, que le falta el terreno, que le falta el ripio, que le falta los arranques de agua, le falta un montón de cosas al comité y que no tienen los recursos y es propio, no tienen los recursos muchas veces para poder hacer los trámites que hay que hacer para terminar el proceso. Y es lógico porque ellos han ahorrado por muchos años para lo que se les exige en la libreta, pero no tienen para el resto de los trámites. Y aquí hay comités de vivienda que han quedado por años esperando casa, por años. Y no tienen solución precisamente porque falta el empujoncito final para que ellos puedan tener, ¿cierto?, su casa propia. Trabajo. El trabajo, Claudio, también, bueno, sin trabajo no se vive. Y si no se vive, cada día van a ir emigrando. Si no se puede vivir bien, cada día van a ir emigrando familias de la comuna porque no tienen trabajo. En esto quiero ser muy claro. Yo creo que en ese sentido hay que trabajar con las empresas que están acá en la comuna, sobre todo las empresas grandes, que son importantes, también las chicas, también el microempresario, también el mediano empresario, pero partiendo por las empresas más grandes, por ejemplo la Mininco. Yo soy de la idea de que la Mininco, al invertir tantos recursos aquí en la comuna, hay que darle las facilidades para que sigan invirtiendo. Hay que dar las facilidades para que sigan trabajando aquí en la comuna, tal vez proponer ideas distintas, que en vez de sacar a lo mejor, ¿cierto?, la madera como la sacan en trozos, ¿cierto?, que también desde ya, por supuesto, que es una ayuda, porque acá hay empresarios locales que cubren una gran cantidad de mano de obra, ¿cierto?, y que si no fuera por ellos, aquí habrían en Pastene, yo te digo fácilmente, o en la comuna, 500, 600 familias que no tendrían trabajo. Entonces, ¿cómo no va a ser importante la empresa Mininco, por ejemplo, que invierta y cuidarle, darle las garantías para que se quede acá en la comuna, para que a lo mejor pueda buscar una forma de hacer otro tipo de inversión, de un producto semi-terminado, qué sé yo, en fin, buscar la fórmula para que la empresa se quede aquí en la comuna, cuidar los empresarios. Yo quiero hacer mención, y siempre lo he dicho en otras oportunidades, por ejemplo, aquí en la comuna de Lumaco, don César Covili, yo trabajé con él. Yo fui capataz en sus faenas cuando se acercó y me dio la posibilidad de trabajar. Y creo que es un empresario que se la ha jugado toda la vida por el desarrollo de esta comuna, por dar trabajo, por generar trabajo. Entonces hay que darle las facilidades, hay que conversar con él, hay que cuidar a estos empresarios porque si la Mininco, como te decía recién, no tiene acá las facilidades para trabajar, el empresario como César Covili a lo mejor va a decir, ¿saben qué? Yo perfectamente me puedo ir para la casa con el trabajo que ya he hecho, y simplemente vivir tranquilo el resto de mi vida, pero no, hay que cuidarlo, hay que incentivarlo a que sigan contratando mano de obra para que de esa forma la gente de nuestra comuna tenga trabajo, la gente de nuestra comuna pueda llegar al fin del día y decir, tengo el alimento para llevarlo a la casa, tengo la plata para mandar a mi hijo a estudiar, tengo la plata para llevar a mi hijo a médico cuando no se puede atender acá de forma gratuita, ¿me entiendes? Y poder de esa forma desarrollarse como familia, como núcleo familiar. Ahora hay empresarios también que son de afuera, que también trabajan en madera y en un montón de otras inversiones. ¿Por qué no hablar con él, conversar con ellos, que inviertan acá en su tierra? Hay empresarios que mueven mucha plata, que en el deporte, en la madera, que inviertan aquí en nuestra comuna, que generen mano de obra. Yo pienso que eso también es tarea de la autoridad local, de poder generar las condiciones, el clima necesario para que se atrevan a invertir en nuestra comuna, que se atrevan a quedarse acá y de esa forma poder generar cada día más mano de obra y que no tengan que emigrar el joven, el dueño de casa o la dueña de casa, ¿cierto?, a otras comunas para poder trabajar y volver, y todo lo que eso significa, dejar a su marido solo o dejar a su señora sola por semanas enteras, ¿cierto?, porque acá no hay donde trabajar. Conectividad. Conectividad, esto tiene que ver, por supuesto, más, lo enfoco yo más al sector rural. Ya. El sector rural todavía hay caminos que no tienen, que hay caminos o sectores, digamos, que no puede llegar una ambulancia porque hay caminos de tierra. En invierno, sobre todo, ¿qué pasa si en una familia de Bajo Payagüén o de Alto Licura, de 30 ganchos, por ejemplo, se enferma un niño y no puede llegar la ambulancia? Todavía, Claudio, hay partes donde hay que llegar en carreta para llegar a una casa en invierno. Yo creo que eso no puede ser. Y tal vez, y esta no es una crítica, tal a lo mejor como las otras, también tanto al gobierno local, sino que aquí se sabe que plata siempre falta, pero hay que jugársela por traer recursos del gobierno central para poder paliar estas necesidades que son tan básicas.
cuando hablamos de conectividad también hablamos de camino, como te dije recién, hablamos de telecomunicaciones, hablamos de telefonía celular, que muchas veces es re importante cuando no hay otro tipo de comunicación en el invierno, con un enfermo, en fin. Un montón de cosas que en el campo, uno acá, la luz eléctrica, uno acá estamos en este set con luz eléctrica, estamos con la televisión y con la radio gracias a la luz eléctrica, y tú sabes que hay todavía familias en la comuna que no tienen luz eléctrica y que todavía están con el chochón a parafina o con la vela. Entonces yo creo que sabemos que la comuna es grande y estamos de acuerdo que hay pocos recursos, pero yo creo que hay que seguir trabajando y en conjunto, ¿eh? Yo soy de la idea de trabajar en conjunto. Aquí tiene que trabajar el alcalde y los concejales en conjunto en pos de conseguir los objetivos que son los objetivos en el fondo para nuestra gente, para nuestra comuna. Y por último, un tema que domina, me imagino, mejor que el resto, el deporte. El deporte. Y quise nombrarte al final delante del deporte porque, bueno, tú sabes, yo creo que mucha gente también sabe que soy un amante del fútbol, del deporte en general. Para mí el deporte, aquí hay que trabajar por el deporte no solamente con una mano de gato, aquí hay que meterle mano profunda al deporte. Yo aplaudo el estadio que hay en Lumaco, por supuesto, ese es el camino, un estadio muy bonito, pero si queremos de verdad desarrollar el deporte, yo pienso que hay que partir por una oficina del deporte. ¿Qué significa crear una oficina del deporte? Significa que vas a tener un encargado de proyectos para el deporte en esa oficina, significa que vas a tener una persona que trabaje en terreno en el deporte que dependa de esa oficina, significa que puedes tener un emisario, que es muy importante, un emisario del fútbol. Sabemos que aquí en la comuna de Lumaco hay muchas figuras que están saliendo y la gente que escucha los programas de la radio, los programas deportivos, yo creo que se ha enterado que hay muchos niños sub-13, sub-16 que son figuras ya a su edad y no tienen la posibilidad de salir a probarse siquiera a un equipo de la capital o de la octava región o de Temuco simplemente. Entonces, en ese sentido, un emisario que se encargue de buscar los clubes a los cuales se puede ir a probar ese chico, ¿cierto? Generar las condiciones para que ese chico tenga la posibilidad es muy importante. Y a la par con ello, cuando yo hablaba de meterle mano a fondo al deporte, para mí, por ejemplo, acá en Pastene estamos pidiendo hace años el estadio, hace muchos años. Pero si tú me preguntas, a lo mejor me pueden decir que soy un poco pretencioso, pero si queremos meterle, como te dije recién, mano a fondo al deporte, la solución concreta en el deporte, yo creo que es un estadio con cancha sintética, porque con pasto natural sabemos que en la municipalidad no existen los recursos, o es muy difícil que estén los recursos para hacer una mantención adecuada a un campo deportivo natural. Entonces, una cancha sintética a lo mejor es un poco más cara, pero al final de cuentas va a ser una cancha casi eterna, que si tú la cuidas, te puede durar mucho más. Y aparte de la cancha principal, si hacemos un proyecto para un recinto deportivo, una cancha principal y una cancha anexa donde los niños pueden entrenar dependiendo, ¿cierto?, de su tiempo, tener un profesor de educación física, un profesor de fútbol que los entrene, que trabaje con ellos desde chicos, ¿cierto?, y que pueda finalmente tener la posibilidad de ese niño preparado, ¿cierto?, como hablábamos recién, de probarse en un equipo de afuera. Si queremos realmente meter mano al deporte, yo creo que por ahí va el camino. Y lo otro es claramente construir espacios techados para hacer deporte. Aquí en la comuna no se construyen, Claudio, gimnasios techados hace alrededor de 30, 35 años. A lo mejor no gimnasios de la envergadura del Lumaco de Capitán Pastene, pero espacios techados donde cuando se dan las ocasiones como la de ahora, que hay un plan de contingencia, ¿cierto?, por el hecho de que está construyendo la escuela de Capitán Pastene. Tener otra alternativa. Tener una alternativa donde permita al joven seguir participando, seguir haciendo deporte. En Lumaco también hay un solo gimnasio. A lo mejor un proyecto que englobe todo, que englobe una cancha principal, ¿cierto?, una cancha alternativa chica, también de pasto sintético, y un gimnasio techado para que en tiempo de invierno los jóvenes se puedan mover. En Pichipeyagüén hay un estadio en muy malas condiciones, yo creo que peores condiciones que el de Pastene, y junto con todo lo que te he mencionado, también, por supuesto, alguien que se preocupe del deporte en el sector rural. El sector rural, yo creo que hay que dedicarse hacer algo más que entregar simplemente implementación y balones de fútbol. Yo creo que organizar los clubes,
que pueden postular a proyectos y que estos proyectos se hagan en la municipalidad, que no tenga que andar el club deportivo rural o local, ¿cierto?, buscando la instancia como para poder postular a fondos de financiamiento que permitan realizar la actividad deportiva de manera